El primer latido no fue de amor, sino de miedo. Ella lo sintió en el pecho como un golpe seco cuando escuchó la puerta cerrarse detrás de él. Durante años había aprendido a asociar los silencios con el abandono, las despedidas con promesas rotas. Por eso, cuando se quedó sola en la habitación, pensó que había cometido un error al confiar de nuevo. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, tratando de controlar la respiración mientras los recuerdos intentaban arrastrarla hacia atrás. Él no se fue para alejarse de ella, aunque eso era lo que parecía. Caminó sin rumbo por las calles, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Había sentido algo demasiado fuerte, algo que no había planeado. Y lo inesperado siempre lo había asustado. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidó cómo se vivía cuando el corazón empezaba a latir más rápido por alguien más. Cuando regresó, ya era de noche. La casa estaba en silencio, pero no vacío. Ella seguía allí, no dormía. Al escucharlo entrar, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron y en ese instante ambos entendieron que el miedo era mutuo. No dijeron nada durante unos segundos eternos. Luego, él habló primero. No me fui para huir de ti, dijo con voz baja. Me fui porque sentí que me importabas, y eso me asustó. Ella no respondió de inmediato. Se levantó despacio como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil entre ellos. Caminó hacia él y, por primera vez, no pidió explicaciones ni garantías. Solo dijo, a mí también me da miedo. Pero prefiero sentirlo contigo que volver a no sentir nada. Esa noche no ocurrió nada extraordinario. No hubo besos apasionados ni declaraciones dramáticas. Se sentaron uno frente al otro, hablando de cosas simples, de cómo el café les sabía mejor por la mañana, de las canciones que escuchaban cuando nadie los veía, de los sueños que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. Y en esa sencillez, algo empezó a sanar. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Despertaban temprano, compartían silencios cómodos, aprendían a convivir sin invadir. Ella volvió a sonreír de una forma distinta, más tranquila. Él empezó a notar pequeños detalles que antes ignoraba, la forma en que ella se mordía el labio cuando pensaba, cómo se quedaba mirando el cielo cuando algo le preocupaba, la risa suave que se le escapaba cuando se sentía segura. El amor no llegó como una tormenta, sino como una lluvia lenta. Cada gesto era una gota, un abrigo dejado sobre sus hombros cuando hacía frío, una taza de té preparada sin pedirla, una mano extendida en los momentos difíciles. Ambos habían conocido el dolor suficiente como para no idealizar nada. Por eso, lo que estaban construyendo se sentía real. Un día, ella habló de su pasado sin que nadie se lo pidiera. No entró en detalles, pero lo suficiente para que él entendiera las heridas que llevaba. Él no la interrumpió, no intentó arreglar nada, solo escuchó. Cuando terminó, él tomó aire y compartió su propia historia. No fue fácil, había palabras que dolían al salir, pero, al decirlas, perdieron un poco de su poder. A partir de entonces, algo cambió. Ya no eran dos personas rotas intentando no romperse más. Eran dos personas eligiendo cuidarse. Hubo desacuerdos, sí, momentos en los que el pasado aparecía sin aviso. Pero también hubo paciencia, y respeto, y una decisión silenciosa de no rendirse al primer tropiezo. Ella empezó a creer que merecía cosas buenas. Se permitió soñar de nuevo. Imaginó mañanas tranquilas, viajes sin prisas, risas compartidas. Él, que siempre había pensado que el amor era una debilidad, empezó a verlo como una fuerza. Descubrió que amar no lo hacía más vulnerable, sino más valiente. Una tarde, mientras caminaban, ella se detuvo frente a un escaparate. Observó su reflejo y, por un momento, no se reconoció. No porque hubiera cambiado por fuera, sino porque algo dentro de ella se sentía distinto. Más ligero, más vivo. Él se acercó y le preguntó si estaba bien. Sí, respondió. Solo estaba pensando que mi corazón ya no late por miedo. Él sonrió sin darse cuenta. Y fue en ese instante cuando comprendió que estaba enamorado. No por un momento espectacular, sino por la suma de todos los pequeños instantes compartidos.
El mundo, sin embargo, no se detuvo para darles tregua. Llegaron noticias difíciles, responsabilidades inesperadas, pruebas que exigían decisiones complicadas. Hubo noches de insomnio, discusiones cargadas de emociones, lágrimas que parecían no terminar. Pero incluso en esos momentos había algo distinto, no estaban solos. Ella aprendió a apoyarse sin sentirse débil. Él aprendió a quedarse incluso cuando todo dentro le decía que huir era más fácil. Se equivocaron, se pidieron perdón, aprendieron, crecieron. Un día cualquiera, sin fecha especial ni testigos, él tomó su mano y le dijo que no sabía qué les depararía el futuro, pero que quería enfrentarlo a su lado. Ella no lloró, sonrió, porque ya no necesitaba promesas eternas. Le bastaba con la verdad de ese momento. El amor que construyeron no fue perfecto. Fue honesto, fue paciente, fue real. No los salvó del dolor, pero les enseñó a atravesarlo juntos. No borró el pasado, pero le dio un nuevo significado. Y así, sin darse cuenta, se convirtieron en el hogar del otro. Un lugar seguro donde descansar, donde ser uno mismo, donde el corazón podía latir fuerte sin miedo a romperse. Porque la historia de amor más hermosa no siempre es la que empieza con fuegos artificiales. A veces, es la que nace despacio, entre cicatrices, silencios y decisiones valientes. La que te enseña que, incluso después de todo, el corazón todavía sabe cómo amar, y latir como nunca. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron pruebas que ninguno de los dos había imaginado. La calma que habían construido no desapareció, pero se volvió más profunda, más real. Ya no era solo la emoción de descubrirse, sino la decisión diaria de permanecer. Ella comenzó a trabajar de nuevo, con pasos inseguros al principio, como alguien que aprende a caminar después de una caída larga. Él la acompañó sin empujarla, celebrando cada pequeño logro como si fuera una victoria compartida. Hubo un día en que ella regresó a casa con los ojos enrojecidos. No dijo nada al principio. Dejó el bolso en la mesa y se sentó en silencio. Él lo notó de inmediato. Se sentó a su lado sin preguntas, sin consejos. Pasaron varios minutos así, hasta que ella habló. Hoy dudé de mí, confesó. Pensé que tal vez no soy suficiente. Él la miró con una ternura que no necesitaba palabras grandilocuentes. Le tomó la mano y respondió con calma. Yo también dudo a veces. Pero nunca he dudado de ti. Ella cerró los ojos. Esa simple frase le sostuvo el corazón. Aprendió que el amor no siempre llega para eliminar las inseguridades, sino para acompañarlas hasta que pierdan fuerza. Con el paso de los meses comenzaron a compartir más del mundo exterior. Presentaron su historia a amigos, a conocidos, a miradas curiosas que no siempre entendían lo que los unía. Hubo comentarios, juicios silenciosos, comparaciones inevitables. Ella, que antes se habría encogido, ahora respiraba hondo. Él, que antes habría levantado muros, ahora tomaba su mano y seguía caminando. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, ella recordó a la persona que había sido antes de conocerlo. Aquella versión suya cansada, desconfiada, siempre preparada para perder. Pensó en todo lo que había cambiado sin darse cuenta. No porque él la transformara, sino porque junto a él se había permitido ser ella misma. ¿Te has preguntado alguna vez cómo seríamos si no nos hubiéramos encontrado? Le preguntó. Él tardó en responder. Sí, dijo al final. Y siempre llego a la misma conclusión, estaríamos vivos pero no completos. Ella sonrió, con esa sonrisa tranquila que nace cuando algo encaja por dentro. No todo fue fácil. Hubo una discusión que los dejó sin hablar durante días. Fue una pelea tonta, acumulada, cargada de cansancio y miedo. Ella pensó que ese sería el principio del fin. Él, por primera vez, sintió el impulso de alejarse. Pero algo los detuvo. Tal vez el recuerdo de todo lo que habían superado. Tal vez el amor que ya era demasiado grande para ignorarlo. Se sentaron frente a frente, agotados, vulnerables. Ella pidió perdón primero. Él la siguió, no porque uno tuviera más culpa que el otro, sino porque ambos entendieron que el orgullo no podía ser más importante que lo que sentían. Desde entonces, aprendieron a hablar antes de herirse.
a escuchar incluso cuando no estaban de acuerdo, a elegir el diálogo en lugar del silencio. Un día, sin previo aviso, la vida volvió a sorprenderlos. Ella recibió una noticia que la hizo temblar. Miedo, emoción, incredulidad. Cuando se lo contó, él no reaccionó de inmediato. La abrazó, largo, fuerte, como si quisiera protegerla del mundo entero. No sabían qué pasaría después. Había dudas, preguntas sin respuesta, decisiones por tomar. Pero una cosa era clara, ya no caminaban solos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de emociones nuevas. Risas nerviosas, planes improvisados, silencios cargados de significado. Él comenzó a mirar el futuro de una manera distinta. Ella empezó a confiar aún más en la vida. Ambos sintieron cómo su amor se expandía, ocupando espacios que antes estaban llenos de miedo. Hubo una tarde en que caminaron sin rumbo, hablando de cosas simples. El cielo estaba despejado y el viento era suave. Ella se detuvo, lo miró y dijo: antes pensaba que el amor debía doler para ser real. Él negó con la cabeza. El amor puede doler, respondió, pero no debería destruirte. Ella entendió. Por primera vez, el amor no era una herida abierta, sino un refugio. Pasaron los años y con ellos llegaron cambios inevitables. El cuerpo se cansaba más rápido. Las prioridades se acomodaban, pero el vínculo que habían construido no se debilitó. Se transformó, se volvió más sólido, más silencioso, más profundo. A veces, se sentaban juntos sin decir nada, solo compartiendo el momento. Y en esos silencios, el corazón seguía latiendo fuerte. No por ansiedad ni por miedo a perder, sino por gratitud. Ella comprendió que amar no era depender, era elegir, cada día. Él comprendió que ser fuerte no era estar solo, sino saber pedir apoyo. Cuando alguien les preguntaba cuál era el secreto de su historia, nunca tenían una respuesta clara. No hubo un instante mágico único, ni un gesto heroico. Hubo constancia, honestidad, paciencia, y mucho amor imperfecto. Porque la historia de amor que hace latir el corazón como nunca no es la que promete felicidad eterna, sino la que te enseña a vivir con todo lo que eres. La que te acompaña en el miedo y en la calma. La que no huye cuando aparecen las grietas. Y así, sin grandes anuncios ni finales exagerados, siguieron caminando juntos. Con el corazón lleno, consciente, vivo. Un corazón que había aprendido, después de tanto, que amar de verdad no es perderse en otro, sino encontrarse, y latir más fuerte que nunca. Corazón rojo.